Decretos y mentiras. Hoy hablamos de lo que dice y no dice el ómnibus del gobierno. Del juez del caso Errejón tratando de mentirosa a la denunciante Elisa Moulia. Y de los bulos en el caso del novio de Ayuso, que va para atrás, mientras el caso del fiscal va para adelante. Prueba de audio. Derecha. A diestra. Parlante derecho. Izquierda. Y siniestra. Parlante izquierdo. Centro. Una tertulia diversa para mentes sabias. Derecha. Izquierda. Centro. Derecha. Izquierda. Vuelve nuestra tertulia más plural para analizar la actualidad, empezando por la noticia política de la última semana. Tenemos que hacer una apelación, una reivindicación a la política útil y a la política que, evidentemente, en la dialéctica legítima que tiene que tener el gobierno y la oposición, pues no se incorpora un elemento que causa dolor social. Esto decía Sánchez el miércoles después de que PP, Junts y Vox, como os contaba, votasen en contra de dos decretos. Por un lado, el que regula el impuesto a la energética y por otro, el llamado decreto ómnibus, que incluía medidas como la revalorización de las pensiones, la bonificación del transporte o la ayuda a la dana. Junts alega que el gobierno ha intentado chantajear a los grupos y que el macrodecreto es un cajón desastre que mezcla todo. El que avui tomba Junts Lo que hoy le toca a Junts es el trilerismo. és la mentida. Es la seva mentira, mentida, su mentira, la seva ganduleria, su holgazanería, las seves manipulacions. sus El manipulaciones. PP denuncia que la medida contemplaba devolver al PNV un palacete de París, que fue sede del gobierno vasco en el exilio, y después incautó la Gestapo, hoy sede del Instituto Cervantes de la capital francesa. Y ambos defienden que el decreto favorecía a los ocupas porque prohibía cortar suministros y desahuciar a familias vulnerables que no tengan una alternativa habitacional, una medida en marcha desde la pandemia. Mientras, Sánchez sigue negociando con los nacionalistas sin mencionarlo en sus críticas. Vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por responsabilidad y por convicción, para que la gente tenga sus derechos, los derechos que el Partido Popular y Vox les han cercenado votando en Y contra. los nacionalistas le piden que trocee el decreto para dejar fuera las medidas que le incomodan. El PP sigue en sus 13, votará que no. No tiene que buscar los votos debajo de las piedras. Lo que el señor Sánchez está intentando es buscar en Suiza que le sigan pagando el sueldo del presidente del gobierno, que es una cosa muy distinta a buscar votos debajo de las piedras, porque esos votos están en el Congreso de los Diputados. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Para analizarlo desde todos los puntos de vista, hemos invitado, como siempre, a un plantel inmejorable. Está aquí Noelia Adánez, politóloga y jefa de opinión del Diario Público. Noelia, crudos días. Crudos días. Un titular de lo ocurrido. Los votos no están debajo de las piedras, efectivamente, están en el Parlamento y sabemos que hay que jugar las mayorías con esta precariedad y seguir trabajando para sacar adelante el escudo social. Fernando Garea, junto al director del Español, crudos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tu resumen de esta endiablada situación? Pues yo creo que, salvo milagro que es posible siendo Pedro Sánchez, yo creo que la cuestión es que la legislatura ha colapsado. Yo creo que el hecho de que no tenga apoyos ni siquiera para sacar un decreto de este tipo en el Parlamento, yo creo que es una prueba de que es muy difícil aguantar la legislatura durante 2 años. Bueno, y teníamos muchas ganas de que volviera por aquí. Ignacio Pato, periodista que colabora en medios como El Salto, La Marea o El Diario.es y es autor de la crónica sobre el Rayo y Vallecas, ya lo dijimos. No es fiera para domar, título que, la verdad, siempre nos viene bien para definir la actualidad política. ¿Tu titular? Cruz Díaz, bueno, continúa, si no es una de las últimos clavos contra el gobierno, continúa la labor de zapa contra este gobierno que llevamos viendo, yo creo, desde 2020, y continúa también la ofensiva de clase desatada desde las derechas. ¿Creéis que ese decreto se debería trocear en decretos como piden las derechas catalana y española? Yo en principio diría que no lo tengo muy claro, tampoco soy experto, pero diría que no, diría que
viendo cómo el punto en el que estamos desde los últimos 5 años en estas legislaturas, que parecen casi una rara avis, y yo creo que, no sé si hablaremos de esto después, pero yo creo que es una de las cosas, de las mayores disonancias, ¿no?, que hay entre el Congreso y la calle, ¿no?, y la aritmética parlamentaria y la calle, que parece que vivimos en mundos separados, ¿no?, el de la política parlamentaria y el de la calle. Creo que sería interesante, pues por decirlo así en bruto, pues ir con todo, ¿no? Creo que vale la pena apostar por, llamémoslo escudo social, sean de latón o no, eso también es otro debate, pero nada sobra. Por decirlo así llanamente, la gente lo está pasando muy mal. Si queréis después hablamos de los buenísimos datos del paro, que a la vez creo que para mí, y esto es una opinión, claro, inciden en esa disonancia que hay entre los datos, la macroeconomía y un sentir de la calle que no sé bien definir, pero creo que es una mezcla entre cansancio generalizado, que a veces parece que tira más por el enfado y otras por la tristeza, pero creo, ya digo, igual estoy un poquito pesado con esto de la disonancia entre la aritmética parlamentaria y la calle, por decirlo así, pero creo que estamos en ese punto en el que quizá las derechas o la parte más conservadora de los partidos conservadores, no sé si lo están sabiendo leer, pero desde luego, claro, es que también tienen siempre en un sistema como este el viento a su favor. En esa disonancia creo que también tienen mucha responsabilidad los medios de comunicación. Podemos entrar ahí más tarde, pero antes quería preguntaros a Fernando y a Noelia si vosotros pensáis que había que desmenuzar ese decreto en muchos decretos. Aquí en este programa me he defendido yo al inicio que despedazar un escudo social lo que hace es desproteger más y dar alas también a la derecha, que tendría más ocasiones de atacar y debilitar al gobierno. Bueno, primero estoy muy de acuerdo con esto y me parece muy interesante esto de la disonancia. Yo creo que estamos en un momento en el que esto que podríamos llamar la antipolítica, el antisistema, lo que sea, tiene un caldo de cultivo fantástico. Yo creo que cuando aparecen líderes como Trump, Milei, Bolsonaro, etcétera, es porque precisamente los ciudadanos no encuentran respuesta a sus problemas en la política tradicional, y creo que este es el gran problema ante el que estamos en España desde mi punto de vista, más allá de quién vota cada cosa. Yo creo que ese es el gran problema, por eso me encanta escucharlo. Y ahora, no solo en España, Fernando. Bueno, pero como estamos hablando de la política española y ahora siendo disciplinado lo que nos preguntas, yo creo que es que el error de base es volver a hacer algo que, por cierto, el Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede hacer, no se pueden hacer decretos ómnibus. Por ejemplo, yo estoy muy a favor de lo que se ha hecho con el inmueble del PNV, me parece que es de justicia, pero ¿por qué demonios se mete dentro de un decreto que son medidas sociales? No tiene nada que ver, no se puede meter ahí. E insisto, el Tribunal Constitucional ha anulado situaciones como esta. Acordémonos cuando en el primer decreto de medidas de pandemia se metió el nombramiento de Pablo Iglesias como miembro de la comisión del CNI y el Tribunal Constitucional lo anuló. No se puede hacer, y como no se puede hacer, no sé por qué lo hizo el gobierno. Mete medidas heterogéneas dentro de un plan y luego podremos pensar que es bueno, supongo desde una posición de izquierdas, que vayan todas las medidas juntas. Pero no nos tenemos que olvidar de una cosa, es que para que salga adelante necesita votos al menos de un grupo de la derecha. Luego habrá que negociar y poner condiciones para que ese grupo de la derecha lo pueda apoyar. Si no, no sale adelante. Quiero decir, esa es la realidad. Más allá... Claro, lo que pasa es que ese grupo de la derecha parece que no quiere apoyar nada. Bueno, pero es que a mí me hace mucha gracia lo de centrar esto en si el PP vota o no. Vale, para mí, por eso decía... No me refería al PP, me refería a Junts. Claro, por eso decía que lo importante... También he pensado eso, hombre, el PP no esperamos nada, ¿no? Lo importante es que la legislatura se basa en un partido de derechas como es Junts, absolutamente imprevisible y con unos intereses estratégicos muy, muy raros e incomprensibles, pero si se negoció en diciembre, y así lo dice el gobierno con Junts, este decreto, si luego vas a pedir los votos del PP, ¿por qué no lo negocias con el PP? El PP tiene derecho también, aunque no nos guste, a presentar sus propuestas y a que se negocie con ellos qué es lo que se tiene que votar, y no votar un pack completo en el que no han podido introducir ninguna modificación. Yo no creo que Junts sea tan incomprensible. Ya obtuvieron la amnistía que pedían, ahora ya el PSOE no les sirve para nada, y lo que les serviría es tensionar la situación con España, que eso siempre sucede cuando gobiernan las derechas, en mi opinión. Como ha dicho también aquí Rufián, están intentando hacer una pinza para acabar con el gobierno e intentar subir en un momento en el que en Cataluña están muy debilitados. Noelia.
Bueno, yo, o sea, no veo, quiero decir, sí, bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho que no a los decretos ómnibus, se utilizan muchísimo, o sea, en el Madrid de Ayuso se hace continuamente y aquí el problema no es de aritmética parlamentaria, es de mayorías absolutas, que se utilizan pues para hacer políticas que tienen un tufillo autocrático. En cuanto a negociar con las derechas, bueno, es en lo que se está. O sea, esto es algo que aprobó el Consejo de Ministros y ahora no ha pasado el trámite parlamentario, vuelve al Consejo de Ministros hoy. Habrá que reabrir la negociación y en ese sentido está presionando Yolanda Díaz desde Sumar, sea eso lo que sea a día de hoy, y eso es lo que esperamos que suceda, es decir, que todo el mundo se retrate frente a una negociación que es verdad que la percepción ciudadana de cómo es la política parlamentaria hoy en día pues es una percepción atravesada por la desafección, pero también por el fanatismo. Y lo cierto es que este escudo social es muy importante, o sea, es fundamental por el tipo de medidas que integra. Entonces me parece que de eso es de lo que hay que estar hablando, no de cómo hacer las cosas, sino de qué es lo que hay en juego, y lo que hay en juego es importante. Y es además el preludio de algo que tendría que venir a continuación, que es la aprobación de unos presupuestos. Yo no estoy en la tesis colapsista, creo que este gobierno gobierna así. Creo que gobierna así en parte porque los sistemas parlamentarios están en crisis y claro, ya no es como en los 90. Ahora hay decretos ley todo el tiempo, esto está pasando en España desde que llegó Mariano Rajoy al poder, pues porque lo hizo en un escenario de crisis económica bestial y había muchas decisiones que tomar y muy rápido y se ha convertido en norma. O sea, llevamos 15, 16 años en los que se gobierna así, con mayorías y sin ellas. Y a esto tenemos que acostumbrarnos y a esa ciudadanía desafecta también hay que poderle explicar que es que la política hoy es así. Porque el otro es antipolítica. Vamos a ver lo que nos jugamos. Repasemos cómo afecta a nuestras vidas ese decreto ómnibus y que no salga adelante, empezando por la incertidumbre de los 12 millones de pensionistas que hay en España. La caída del decreto paraliza la revalorización del 2,8% de las pensiones contributivas, del 6% para las pensiones mínimas y del 9% para el ingreso mínimo vital. También los 20 millones de usuarios del transporte público andamos un poco perdidos o mosqueados. Sí, la propuesta incluía prórrogas de los descuentos en Renfe y cercanías, en viajes de líneas estatales de autobús y en el transporte urbano. Estos últimos se cofinanciaban con las comunidades autónomas y de momento lo mantendrán todas, salvo Castilla-La Mancha. También respiran tranquilos los 2,5 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo porque el Ministerio de Trabajo ha asegurado que lo subirá, aunque también estuviera en el decreto. Lo que no se mantienen son las medidas que afectan a los más vulnerables, empezando por el bono social eléctrico. O la prohibición de cortar suministros básicos y desahuciar a personas vulnerables, lo comentábamos antes, otra medida en pie desde la crisis del COVID. Y también quedan en suspenso las ayudas para las zonas afectadas por la Dana de octubre y para la reconstrucción de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de 2021. ¿A quién creéis que está perjudicando más lo ocurrido? Aparte, evidentemente, a las personas afectadas, pero en el ámbito político de los partidos, ¿PSOE o PP? Perdón, yo creo que al PSOE. O sea, creo que lo que está en juego, digamos, es... O sea, creo que es obvio que al PSOE, pero por otro lado, y yendo más allá en el tiempo, más hacia el futuro inmediato, creo que lo que está en juego es que la coalición de gobierno pueda convencer... se están haciendo políticas para convencidos, creo, todo el arco parlamentario, pero creo que lo que está en juego es que el PSOE y Sumar puedan convencer más allá de la gente convencida. Es decir, el ingreso mínimo vital ha tenido muchas dificultades de aplicación. Hay gente muy descontenta, se han generado incluso deudas con la administración de personas que no pueden asumir deudas. El escudo social no ha parado los desahucios. El otro día decía Pablo Lordi en un artículo en El Salto, a 6 kilómetros creo del Congreso de los Diputados se desahucia Mariano en Vallecas, una persona de 56 años. Nosotros estuvimos en uno que se consiguió parar, pero que fue por los pelos. A lo que voy con esto, que no sé si parece que no está conectado, para mí sí está muy conectado porque creo, y volviendo antes al tema de la disonancia, de la desafección, tengo la sensación peligrosa para este gobierno que no sé si no se está sabiendo comunicar, pero desde luego creo que el escudo social no ha conseguido parar la tremenda desigualdad cada vez peor que hay.
no está a nivel de calle, creo, los buenos datos del paro, la gente está muy descontenta con los trabajos, entonces hay ahí algo para lo que yo no tengo respuesta, sinceramente, pero que si yo estuviera en este gobierno o a nivel comunicativo, creo que es algo de primer nivel, ¿no? Que hay que coger ese toro, vamos. Pues ya que hablamos de descontentos, Violeta, ¿por qué no sales a la calle a preguntar cómo está la gente de contenta o descontenta con la no aprobación del decreto? Estaba deseando que me lo pidieran. Bueno, pues mientras Violeta sale a la calle a preguntar, yo sigo con vosotros. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho y siento estar de acuerdo no por nada, sino porque me gustaría que no fuera así, pero yo creo que efectivamente cuando el presidente del gobierno insiste que la economía va como un cohete, yo creo que es verdad que hay unas cifras macroeconómicas que son incuestionables, que van muy bien, pero me parece que en la sociedad, en determinadas capas de la sociedad, desde luego las más bajas siempre, sí que hay una desigualdad y unas dificultades enormes. Por ejemplo, me parece una tragedia, obviamente, el tema de la vivienda, y me parece que el hecho de que no se vean situaciones claras, respuestas claras y soluciones claras respecto al problema de la vivienda va también en la línea de esa desafección, eso que llamas tú la disonancia, que me parece muy importante, y yo creo que ahí está la clave. ¿Cómo se hace eso? No tengo ni idea. Lo que ocurre es que lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico de la situación, y el primer buen diagnóstico de la situación que tenemos que hacer, volviendo al inicio de la conversación, es que como no hay una mayoría de izquierdas en el Congreso, no es posible sacar el programa de máximos de la izquierda, que puede ser en este caso este decreto completo. No es posible. Pero como si no es posible. Es un programa de máximos. Bien, casi te diría que es un programa de mínimos. En este momento es el programa de máximos porque es lo que hay sobre la mesa. Ya sé que sería conveniente ir más allá, pero eso es lo que hay. Bueno, pues eso que hay no es posible en este momento, a día de hoy, salvo que haya algún tipo de negociación, sacarlo tal cual. Y ahí lo que hay que decidir, que no me corresponde a mí, sino a quien está gobernando, es uno, si convoca elecciones y busca la manera de poder hacer ese programa de máximos, o si negocia con quienes le pueden ayudar a sacar algunas de las medidas. Esto es muy posibilista, pero me parece que tenemos que tener claro que no es posible sacarlo tal y como está. No es posible. Como no es posible porque no hay votos, hay que buscar otras soluciones, pero insisto, detrás está esta disonancia o desafección que me parece el principal problema que hay en España, que está para alguna propuesta populista que surgiera en España. Ahora mismo hay un caldo de cultivo lamentable, pero creo que existe. Yo creo que eso no se puede negar, y cuando este gobierno, por ejemplo, una de sus prioridades es la reducción de jornada laboral, que a mí me parece muy bien, creo que hay capas de la sociedad, sobre todo jóvenes, que se sienten muy alejados de esa propuesta. Fernando, me dicen mis compañeras que está Violeta ya en la calle preguntando a un ciudadano qué le parece este decreto ómnibus, su no aprobación. Violeta, adelante. Hola, estoy con Saturnino, al que le he preguntado como pensionista que es, ¿qué le parece que no haya salido el decreto que, entre otras cosas, revaloriza las pensiones, rebaja el precio de los transportes y la ayuda a la DANA? Pues muy mal, porque es una cosa que está aprobada ya y está ya en el decreto, y ahora van a bajar las pensiones el mes que viene, y los pensionistas como yo, que soy pensionista, nos encontramos en la situación de que no lo veo normal. ¿Y usted a quién culpa? ¿A qué partido culpa? ¿Cómo ve quién tiene la culpa de esto? Yo culpo al PP, a los que han rechazado la moción, o sea que... No compra ese relato que dicen ellos de que han metido otras cosas en el decreto y que habría que... No. Eso es de segunda. Lo meten para dar apoyo a la gente y apoyarse ellos, ¿sabes? Pero no. Son los sinvergüenzas, el PP, Vox y Junts. ¿Qué salida le ve usted a esto? Pues nada, que hay que aprobar el decreto porque los pensionistas nos vamos a echar a la calle y la vamos a liar, pero muy gorda. Esto no se va a acabar así, como así. Esto se va a quedar en una, pero gorda, y ya está. No puedo decir más, ¿vale? Pues muchas gracias. Venga, muchas gracias. Bueno, igual estar en un barrio rojo da este tipo de respuestas. No sé si es la misma respuesta que tienen, como antes comentaba Ignacio, en otras partes del país, ¿no, Elia? Bueno, a mí me ha interesado mucho esta intervención, porque fíjate, yo sé que mis dos compañeros de mesa hoy están muy en la tesis esta de la desafección y del desinterés y lo que llaman la disonancia. Yo creo que la gente no tiene una relación tan oblicua con la política, ni siquiera con la política parlamentaria, a pesar del claro déficit de representación
democrática que tenemos en España, en la Unión Europea y en todo el mundo occidental. La gente tiene opiniones políticas y la gente entiende que la instancia de poder sigue siendo el Parlamento, más o menos soberano, que tenemos a día de hoy en este país, y tiene demandas que hacerle a nuestros representantes políticos. Y ahora mismo hay una demanda muy clara. Y hay una demanda muy clara con relación al escudo social, que por supuesto que no va a resolver todos los problemas que tenemos en España, que son de índole estructural. Con relación a la vivienda, eso es lo que vemos, o la calidad del empleo, o muchas otras cosas, o por ejemplo, la dificultad que tenemos para que se gestionen las ayudas, ¿no? La burocratización excesiva de la administración en España, que hace que se produzcan estas situaciones, pues con la ley de dependencia, o el hecho de que no tengamos unos presupuestos que dotan como es debido a determinadas medidas y políticas públicas que existen. La gente sabe de todas estas cosas. Otra cosa es que luego adopten actitudes partisanas o se sientan movilizados por otro tipo de discursos que tienen que ver con las batallas culturales y con la crisis que estamos viviendo a escala planetaria. Pero la gente tiene una opinión y tiene unas exigencias y unas demandas que hacer. Y hoy por hoy la demanda es que este decreto, ómnibus o no ómnibus, se debe aprobar porque contiene una serie de medidas que son importantes y que benefician a la gente en mayor o menor medida, pero que benefician a la gente. Por tanto, yo creo que la postura de las derechas, a quien retratas a las derechas, pero el problema obviamente lo tiene el gobierno, porque es quien gobierna y es responsable. Y tiene que sacar esta medida adelante como sea. Yo veo que Fernando maneja una información que yo personalmente no tengo, que es la de que esto no va a salir adelante. Bueno, yo no lo sé, ya veremos, porque este gobierno negocia y negocia por muchas razones, también porque quieren seguir gobernando y agotar la legislatura y ver qué oportunidades se plantean de cara al futuro inmediato. Pues que sigan negociando y veremos a ver hasta dónde son capaces de llegar. Y lo último que quería decir es que si este decreto ómnibus es el programa de mínimos y existen unos máximos del gobierno de coalición, yo tampoco tenía noticia de que eso fuera así. O sea, me parece que lo más lejos que va a llegar un gobierno socialista en el escenario actual, teniendo en cuenta que tiene como socios de gobierno dentro de la propia coalición a Sumar, lo más lejos que llega es esto. Lo más lejos. Agri. Hombre, por favor, o sea, y ya estamos viendo, o sea, esto es un las locurón. Campanas al vuelo. Hombre. Compañera, bueno, hablando de compañeras, qué bien tener un estudio a pie de calle porque ya tenemos de vuelta a Violeta. Aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a seguir adelante porque hay otra de las noticias que no deja de comentarse en los últimos días, es que el Poder Judicial investiga al magistrado Adolfo Carretero por su durísimo interrogatorio de hace 2 semanas a la actriz Elisa Mulia. Recordemos lo ocurrido. Las declaraciones de Moulia para ratificar su acusación de agresión sexual contra el ex portavoz parlamentario Sumar Íñigo Errejón habrían pasado más desapercibidas si no fuera porque 4 días después se filtró el vídeo de un interrogatorio duro, soez, claramente machista, más propio de una barra de bar que de un tribunal. Estamos en el asunto de que la tira en la cama y ahí, este señor, según usted, se sacó el miembro viril. Sí. Se sacó el miembro viril. ¿Para qué se sacó el miembro viril? ¿Sabe usted para qué? ¿O si te lo sacó? Para violentarme. En todo momento yo le noté una actitud dominante. Pero le intentó usted bajar las bragas o algo, le intentó hacer eso no. Las bragas no. La presentadora vuelve a contar que a finales de 2021 fue a una fiesta donde él la encerró en un cuarto, la manoseó sin su consentimiento, o al menos intenta contarlo. Cuando me empuja primero a la pared, sí, yo le intento quitar que me estaba resultando muy incómodo porque estaba yendo muy rápido todo y que parara. Y entonces ya ahí me lleva... ¿Pero usted le dijo que parara? Sí, le dije que me estaba sintiendo muy incómoda y ya ahí me lleva... No, muy incómoda no, decir usted que me dejes en paz, que no me toques, que dijo algo de eso. Y después sí. Bueno, después ya un momento. Carretero no solo no la parece escuchar, sino no la deja responder, la cuestiona constantemente, a veces hasta con sorna. Usted dice que no violenta, pero vamos a ver, usted es una persona que está acostumbrada a tratar con el público, ¿no? Tiene su profesión de actriz, en fin, no es capaz de decir a este señor, pues esas condiciones no son aceptables. Eso, ¿cómo me dices esto? Es que no lo entiendo, porque se sintió violentada. No entiende por qué se sintió violentada y varias veces afirma que es muy raro que ella no dijera nada a nadie. Se podía haberse dicho a sus amigos. Podía simplemente haber dicho, me quedo en la fiesta, contigo no voy a ninguna parte. Mira, yo de verdad... Mire, hable usted, perdone, hable usted. O sea, entonces es que es raro que usted no diga nada. Está acostumbrado al trato social usted.
Es que no se entiende que continúe con este señor o no le diga algo, No, yo tampoco o haga un gesto. Mouliá lo escucháis, intenta explicar su versión mientras Carretero le hace preguntas como esta. ¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y al ese señor no corresponderle, por esto ahora le denuncia? Porque este señor se ha reído de usted. Una hora después llegó el turno de Errejón y el tono cambió. En algún momento dijo ella que no quería en absoluto, que estaba invadiéndola, estaba coaccionándola, que se sentía mal. No, por favor, no. ¿Algo de eso? El juez Carretero parece allanarle el camino al acusado para que defienda su inocencia y confirme que todo fue consentido. Estábamos tocando los dos mientras nos besábamos. ¿Ella le tocaba a usted también? Sí. ¿Qué le tocaba? Sí. ¿Llegó a sacarlo? No, por encima de los vaqueros. Y hasta le da opciones a Errejón para que elija la mejor respuesta. ¿No será a lo mejor que usted le prometió a esta señora algo, salir con ella, tal, y al no hacerle caso ha sido por represalia, algo así puede ser? ¿Que ella esperase algo que no encontró? Cuando cuestiona el relato de Errejón, lo hace para atacar su ideología. Yo no puedo seguir siendo portavoz de un espacio político. O sea, que usted es portavoz de un espacio que defendía eso, que siempre ha valido todo. De un espacio que dice que cualquier testimonio es inmediata y completamente válido. Pues es lo que decía su espacio político, ¿no? Por eso tengo que decir. Por este interrogatorio, el Consejo General del Poder Judicial abrirá una diligencia informativa contra Carretero. Y lo hace tras recibir más de 14.000 quejas en apenas 2 días que llegaron a colapsar la web del órgano de los jueces. Para que os hagáis una idea, en todo 2024 ese servicio online recibió 16.000 quejas. Mientras el juez defiende que él habla así y ha pedido amparo al Consejo para protegerse ante el linchamiento que dice estar sufriendo. A mí me han cogido pues de muñeco de palo pues para ser como digamos aquí, como ponerme en la hoguera para ser yo el ejemplo de lo que no hay que hacer y ya está. En absoluto me considero machista, me considero un hombre que admira y respeta a todas las mujeres. Yo jamás he faltado al respeto a la mujer. Y, por supuesto, en una declaración mucho menos. Que los temas sexuales, se pregunta sobre temas sexuales. ¿Qué es lo que hay? Como publicó la cadena SER, el juez es conocido como el Pistolas porque alardea de ir siempre con su revólver encima. Y por sus ideas también es conocido. Fue quien imputó a Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España en un sketch, un caso que él mismo tuvo que archivar. Quiso acusar a Ábalos por prevaricación en el Delsigate, otro caso que se archivó. Y en 2021 se negó a imputar un delito de odio a un joven que amenazó con una pistola de aire comprimido a un grupo de migrantes al grito de maricones y moros de mierda. Creíamos que no íbamos a volver a ver interrogatorios tan lamentables en un proceso por violencia sexual desde el interrogatorio del fiscal Anne Benca hace 20 años, por el que ese señor fue de hecho apartado del caso. ¿Creéis que no hemos cambiado tanto? ¿Que esto sigue siendo habitual, Noelia? Sí, es lamentable, la verdad, escucharlo. Yo os tengo que confesar que no he querido ni escucharlo ni verlo entero porque me incomoda muchísimo. Pero bueno, porque creo que estas filtraciones... haberte hecho esto. No pasa nada. Estas filtraciones no deberían tener lugar nunca. Nunca, nunca. Esto afecta necesariamente el procedimiento. Esta mujer, esa presencia de ánimo que se gasta ahí, en fin, eso es... Eso mina la moral y mina psicológicamente a una víctima. Aquí hay una revictimización y todo esto es bastante lamentable. Dicho esto, la judicatura es lo que es. De la manada se van a cumplir 10 años. Recordemos en qué términos se juzgó a los perpetradores de aquella violencia que sufrió aquella mujer en los Sanfermines en el año 16. Y encontramos en la judicatura todavía sujetos como este, que claramente no es que adolezcan de formación en perspectiva de género, adolecen de la sensibilidad y de la prudencia para ejercer el trabajo que se les ha encomendado como servidores públicos que son. Porque ni es el tono, ni son las maneras, y evidentemente los sesgos están ahí presentes. Además hay un sesgo político, hay un sesgo de género, y tú vas a ver si no hay hasta sesgos de clase. O sea, este señor habría que ver cómo interroga, depende de qué reos, depende de qué reos también, cómo interroga el señor juez. Todo esto es muy lamentable y lo que creo que pone de manifiesto es que amerita una reforma del acceso a la judicatura. Esto que es otra de las cosas que está sobre la mesa. Amerita, es fundamental, es muy importante y es muy necesario. Nuestros jueces se tienen que parecer a la sociedad para la que trabajan. Y no se parecen. Y no se parecen por razones de clase. Esto es así, ya está. Entonces, pues ya está. O sea, es 2025. ¿Qué hay que hacer para que se apruebe la reforma? ¿Qué hay que hacer? Pues poner en juego las mayorías parlamentarias que lo hagan posible. Siguiente cuestión. O sea, es que es muy pesado todo. O sea, es que tienen que pasar estas cosas para que lo veamos. Pero bueno, pues esto sabemos todos cómo es y que existe. O sea, no sé, el otro día las estadísticas decían un 98% de los opositores opositan con ayuda de su familia. Bueno, pues ¿qué familias son las que se pueden permitir sostener a unos hijos durante 5 y 6 años? Unos estudios con el coste que eso comporta.
incurriendo además en el déficit, ¿no? Porque claro, ahí tienes un hijo que no trabaja, ¿no? Ni tiene vida propia ni nada. O sea que, pues todos sabemos en qué consiste esto. Pues esto hay que reformarlo. Claro, hace una semana el gobierno dio el primer paso para esa reforma de la que habla, para transformar el acceso a la carrera judicial y fiscal, un proceso que es muy exigente en tiempo y por extensión en dinero. El Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto que, entre otras cosas, blindaría por ley, ¿no?, ese sistema de becas para opositores y crearía un registro público de preparadores, facilitando que estudiantes con menos recursos puedan convertirse en jueces y fiscales. Eso está ahí, pero mientras tanto, Fernando, ¿hay medidas suficientemente contundentes para frenar abusos como los de este juez? Bueno, hay algunas en marcha. Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con la censura, incluso desde el punto de vista de la educación más esencial en el interrogatorio y la actitud de este juez y en la posibilidad de que haya más jueces así. Sí que hay que explicar como elementos positivos que a partir de septiembre este tipo de casos y este tipo de interrogatorios solo lo van a hacer jueces y juezas especializados porque se establecen unos juzgados específicos para estos temas, con lo cual algo se avanzará. Y dos, los jueces que salen de la escuela judicial, los nuevos jueces que salen de la escuela judicial ahora y desde hace unos poquitos años, sí que tienen una educación de perspectiva de género, incluso con aprendizaje de este tipo de interrogatorios, hasta dónde pueden llegar, qué tienen que preguntar, etcétera. Eso se hace ya respecto a jueces que van saliendo de la escuela judicial, insisto, en los últimos años. Eso no soluciona el problema, porque es obvio que hay muchos jueces en ejercicio que deberían tener una formación permanente, que es evidente que no la tienen o no la han asimilado si no la quieren tener. Si es que la tienen. A mí me preocupa, además de esto, desde luego, que es un elemento grave de preocupación, sobre todo por lo que tiene digamos, de que haya mujeres que vean esto y digan cualquiera va a declarar y a denunciar un caso de estos. Me preocupa también un cierto clima que veo alrededor de esto, por el cual los hombres no entendemos o no se entienden los hombres esto de que no haya víctimas perfectas, esto de que haya mujeres que tardan años en denunciar, que incluso mantienen una relación con un maltratador o un acosador o como se quiera llamar y tardan tiempo en darse cuenta que han sido sometidos a esa circunstancia. Yo creo que los hombres tenemos que entender que eso es así, que la víctima perfecta no existe, que la víctima no tiene por qué ser una mujer que se va a llorar y que no puede ir a un concierto o no puede ir a una fiesta y puede sonreír. O no puede intercambiar mensajes cordiales con Errejón después del supuesto abuso, como se ha dado en este caso. Y además esta cosa de si se quiere sacar beneficio o no, porque otra parte del interrogatorio, de los dos interrogatorios, es la parte de Errejón, y yo tengo para mí que el Errejón que creíamos conocer antes de todo este episodio, esto que él llamaba el personaje público, hubiera estado criticando ahora si viera una actitud como esta, en la que se dice que la víctima lo que quiere es ganar dinero y que además es una denuncia falsa, porque él decía que no había denuncias falsas, que solo había un 0, no sé cuánto %, joder, y ya es casualidad que precisamente sea él la denuncia falsa que le toca. Sí, de hecho, la abogada del ex político ha solicitado los contratos que la actriz ha firmado con Mediaset en sus apariciones televisivas, en especial la del programa de viernes en Telecinco, que se produjo al día siguiente de su declaración. Ella ha dicho que donará a una asociación de mujeres maltratadas el dinero obtenido, y por su parte ha pedido la investigación interna que llevó a cabo Sumar, y ambos quieren que declaren los invitados de la fiesta. Ignacio, ¿tú crees que puede haber un interés económico o social de ella más allá del abuso? No lo creo. No lo creo y me alegro de no creerlo, y me alegro por retomar el tema del interrogatorio, me alegro de no creerlo porque me alegro de estar tan lejos de una persona como este juez, que me parece súper interesante el tema de reorganizar de alguna manera, sobre todo con respecto a la clase, el acceso a la judicatura, ¿no?, que se está últimamente hablando, estas becas que el gobierno también intentó promover desde 2022, porque, bueno, supongo que se prima lo memorístico, pero en algunos casos nos encontramos con casos de analfabetismo emocional, o desde luego, por poner un poquito de luz, con un estamento de la judicatura que va 1000 pasos por detrás de la sociedad
¿no? Y eso me parece por lo menos una lectura positiva, ¿no? Me agarro también a esto que decía Fernando, de que las nuevas generaciones de jueces están, no sé si son de otra manera, o por lo menos están recibiendo una formación que les va a poder hacer tener una sensibilidad diferente. La judicatura siempre ha sido en este país claramente una palanca de contención de cualquier cambio social. Por eso digo que van muy por atrás. Hay que escuchar y leer siempre a las mujeres con estos temas, y una de las cosas que ellas están diciendo de un tiempo a esta parte, se resume en una palabra, las fratrías. Esto que hemos visto a mí me recuerda mucho a este pacto de silencio, camaradería, envalentonamiento infantil, por otro lado, ¿no? Duele escuchar el interrogatorio tanto del juez a Muliá, pero también, por contraste, duele escuchar cómo habla a Errejón. Parece casi, lo siento por banalizarlo, pero parece casi de una película mala. Y lo trágico es que no es una película, que estamos ante la realidad. Y por citar también a una compañera que además estuvo aquí hace poco, Isabel Valdés, creo que lo escribía en un artículo, que si hay, también por agarrarme a un poquito de luz, si hay algo bueno de esta filtración, que totalmente de acuerdo con Noelia, no deberían producirse nunca, porque es una revictimización. Si nos está incomodando a nosotros aquí en diferido escuchar estas palabras, ¿cómo no se puede sentir Muliá y todas las mujeres que van a declarar en un juicio así, en una situación así, que es lo que venía a escribir Isabel Valdés el otro día, ¿no? Que por lo menos pues que se sepa a lo que se enfrentan las mujeres, que se sepa también este tan criticado por parte de muchos hombres papel de las redes sociales, ¿no? Pues vete a denunciar. Bueno, pues a lo mejor estamos en una de las respuestas más claras de por qué hay mujeres agredidas que no se sienten en el ánimo, vamos a decir, por ir a denunciar. ¿Cómo iban a ir a denunciar después de escuchar lo que pasó hace 20 años en el caso Nevenka? ¿Cómo van a denunciar después de leer lo que pasó hace casi 10 años con el voto exculpatorio en el caso de La Manada? ¿Cómo van a denunciar después de escuchar lo que hemos oído del juez Carretero en el caso Errejón? Y si hoy hablamos de mentiras, no podía faltar el mentiroso premium de este país. El fiscal general del Estado tiene que ser juzgado, creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar, para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se está frotando las manos esta semana. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a los días más críticos de su carrera. Hoy mismo los jueces del Supremo decidirán si anulan su nombramiento al frente de la Fiscalía, como ha pedido una asociación de fiscales. Y mañana se convertirá en el primer fiscal general de la historia en comparecer como investigado en una causa penal al declarar por la supuesta filtración del correo en el que la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, asumía 2 delitos fiscales. Ayer el juez del Supremo que lo investiga, Ángel Hurtado, emitió un auto en el que rechazó aplazar su declaración y reconoció que hay controversia sobre si Miguel Ángel Rodríguez filtró el email primero, pero rechazó volcar su teléfono y minimizó el efecto que haya podido tener en la causa esa filtración. El juez incluso cuestionó que González Amador pueda ser considerado un defraudador confeso. Recordemos que el empresario ha iniciado 10 pleitos contra políticos y periodistas por referirse así a él y reclama indemnizaciones que rozan entre todas el $500.000 de euros. Bueno, parece un auto, en mi opinión, que podría haber escrito el propio Miguel Ángel Rodríguez. ¿Está ganando su relato, Fernando? Empiezo ahora por ti. Bueno, es un tema que tiene tantas aristas que hay que irse del principio y además hacer, como decía el otro, los gritos de rigor para que quede claro. Impresentable lo del novio, impresentable lo de Ayuso manteniendo la posición que está manteniendo. Lo de Miguel Ángel Rodríguez es lo peor de la política, esto de filtrar mentiras, etcétera, etcétera. Ahora bien... Pero claro, luego el juez decir que no está probado eso cuando está más que probado periodísticamente. No está probado, Javier. O sea, yo... A ver, me va a costar decir esto porque va a parecer que estoy defendiendo a Ayuso y al novio y por eso digo lo anterior, que juro que no. Y además me parece que muchas de las cosas que hace este juez son excesivas y no tienen justificación aparente. Ahora bien, lo que hace en ese auto respecto a lo de si es un delincuente confeso o no, no es defenderle ni exculparle. Lo que está haciendo es
justificar por qué se está llevando esa investigación como es su obligación como instructor. Y lo que está diciendo es, aquí hay una persona que considera que se han vulnerado algunos derechos al filtrar algo que es sumamente confidencial, que es la relación entre un cliente o un abogado y un fiscal que está negociando. Tan protegida esa confidencialidad como si no se llega a un acuerdo, eso no se puede invocar nunca ante un tribunal, esa negociación secreta que ha habido, ni se puede considerar que hay una confesión. Periodísticamente podremos considerar que es un delincuente confeso. Jurídicamente no, porque esos papeles y esa confidencialidad no tienen ningún valor a la hora de considerarle como tal jurídicamente. Y lo que está diciendo es, esta persona presenta esa querella porque considera esa denuncia, porque considera que hay un daño reputacional, y el daño reputacional es como consecuencia de que todo el mundo le está tachando de esto cuando jurídicamente no se le puede considerar como tal. No sé si me explica. Sí, te has explicado perfectamente. Yo me refería a que sí que está acreditado que Miguel Ángel Rodríguez se pone en contacto con periodistas a los que pasa la información. Sí, lo que pasa es que la información que él le pasa primero lo hace con conocimiento parcial, porque recorta el... impresentable políticamente, éticamente, pero no jurídicamente, porque está protegido, porque es el novio de Ayuso quien le dice pasa eso. Es impresentable porque es utilizar medios de la Comunidad de Madrid en favor de una persona, y por tanto Ayuso ya no puede seguir diciendo que es un ciudadano particular, pero desde el punto de vista jurídico y penal ahí no hay reproche penal. Entiendo. Noelia. Bueno, yo no tengo ningún reproche penal que hacer, tengo todos los reproches políticos del mundo. A mí me interesa a día de hoy saber por qué razón el ciudadano particular incrementó su volumen de negocio de la manera en cómo lo hizo desde el momento en que inició su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid, qué vínculo tiene con Quirón, quién ha pagado a la SL, que es propietaria del segundo piso del ático en el que residen, los 955.000 euros con los que se compró a tocateja ese pisazo, y en fin, de qué va esta trama, y sobre todo qué papel juegan las instituciones públicas en ella. Es decir, el jefe de gabinete filtra información para defender los intereses personales de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se hace la defensa desde el propio gobierno de la Comunidad de Madrid. Esta señora reside en un piso comprado con un dinero que tiene un origen desconocido. Vive, insisto, con una persona que ha incrementado el volumen de su negocio y además ha defraudado a más Hacienda, porque ha considerado que todavía no se lo estaba llevando suficientemente crudo, perdóname por lo de crudo, que siempre hay dignidad en la crudeza, pero no en este caso. Y entonces esta es la trama que a mí me interesa. Yo lo del reproche penal a estas alturas, pues bueno, de verdad, o sea, creo que la dimensión de toda esta trama es tal que me parece casi, una cuestión menor, sinceramente. O sea, yo todo el tiempo esto de que lo estemos llevando así. Y luego ya una última consideración, y con esto termino. Estamos hoy muy escandalizados porque Trump persigue a los fiscales en Estados Unidos. Bueno, pues aquí tenemos una persecución de fiscales, no lo digo yo, lo dice la Asociación de Fiscales también, que están muy preocupados por la manera en cómo las derechas están instigando este tipo de cacerías. También hay quien dice en la derecha que Moncloa tenía esa información, que la pasó al fiscal general y por eso el fiscal general ahora está investigado. Sí, a ver, yo creo que hay dos tipos de blindajes, que uno es el que explicaba antes Fernando, que es el administrativo, judicial, penal, que para mí tiene también que ver con esto que hablábamos antes de la judicatura como una instancia casi impenetrable, ¿no? para casos así, obviamente. Pero luego también a mí me interesa un poco también la parte más, iba a decir política, pero bueno, también más soft en este caso, ¿no? Vamos a decir que es todo el intento de blindaje para mí muy cutre y de corte trumpista, ¿no? que tiene que ver con esto de la conspiración, ¿no? Que la propia Ayuso ha dicho alguna vez, ¿no? Que esto va de una conspiración contra esta persona, ¿no? Este presunto defraudador, simplemente por el hecho de ser su pareja, que a mí me parece hasta cómico, porque son argumentos parecidos a los de Nacho Cano. Siento introducir como esta nota tan soft cuando estamos hablando de temas serios, pero me parece en el fondo lo triste y lo grave es que no deja de ser pues más ruido cuando todo lo que leemos a diario
toda la parte ahora sí seria y administrativa y penal que leemos a diario está apuntando a una sola dirección. Entonces me parece muy pobre, y para mí la incógnita, y vuelvo a retomarlo del principio con la disonancia, es cómo resolver que este tipo de comportamientos de no, esto simplemente es una conspiración y una trama del Estado contra un ciudadano particular por ser pareja de la presidenta del gobierno. ¿Cómo se puede desactivar socialmente que eso funcione? A mí es lo que me tiene de unos años a esta parte. Pues los medios jugamos algún papel a ese respecto. Claro, pero es verdad que el caso tiene dos derivadas. Uno es el caso del novio de Ayuso y cómo afecta eso a la presidenta madrileña, y otro es que mañana vamos a ver por primera vez a un fiscal general del Estado sentado en un tribunal. Fernando, ¿tiene alguna responsabilidad? Bueno, primero lo de la conspiración es como el gordo de Navidad. Cuando te están acosando es algo que está muy repartido. Es decir, no son los únicos, y no quiero detallar porque creo que se entiende perfectamente quienes hablan de la conspiración cuando ven la justicia alrededor de su entorno. La causa general que se decía también antes, ¿no? Causa general contra nosotros. Claro, eso es muy fácil. Cuando me persiguen es una conspiración contra mí. Quiero decir, eso está en los manuales casi, ¿no? Implicaciones institucionales, yo creo que muchas y muy graves. Yo creo, he dicho antes y vuelvo a repetir, que me parece una exageración lo de la imputación del fiscal. Lo que ocurre es que una vez que se llega a la imputación, yo creo que no debe seguir en el cargo. Yo creo que él mismo se hace daño a sí mismo y a la institución yendo a declarar en condición de fiscal general del Estado, entre otras muchas cosas porque Álvaro García Ortiz, como cualquier otro ciudadano, cuando declara como imputado tiene derecho a mentir y puede mentir para defenderse. Pero sin embargo su parte de fiscal general del Estado no debe mentir ni puede mentir. Y además va a ser interrogado por un fiscal que jerárquicamente depende de él, porque la Fiscalía, a diferencia de los jueces o cualquier otra institución, es una institución jerárquica en la que obedece órdenes, y a mí me parece que hay un conflicto de intereses que habría que evitar, insisto, por el bien de las instituciones y por bien suyo mismo. Yo creo que hay mecanismos para que él se pudiera apartar del cargo, lo tenía que haber hecho antes, y creo que en la institucionalidad, creo que es importante todavía a estas alturas. Yo, que soy del plan antiguo, pienso en eso y creo que hay que defenderlo, y me parece que es una catástrofe que declare como imputado en esa condición, y tenía que haber dejado el cargo, como por cierto él amagó con hacer, pero sin embargo finalmente le convencieron, entre comillas, para que no lo hiciera. Y por supuesto que coincido en todas estas cosas que ha dicho Noelia respecto al novio, respecto a Ayuso, respecto al ático, respecto a cómo gano dinero. Todo eso es fundamental, lo tenemos que saber. Lo que pasa es que respondía antes al auto del juez, pero todo eso me parece importante. Ahora, también me parece importante el que tengamos en cuenta que, independientemente de la opinión que tengamos sobre un presunto delincuente, tenemos que tener en cuenta que, aunque esta persona hubiera atropellado a 5 inspectores de Hacienda, además de defraudar a Hacienda, tiene unos derechos fundamentales que hay que proteger. Y uno de ellos es la confidencialidad de sus conversaciones con la Fiscalía cuando está negociando un trato. Sí, pero es cierto que es curioso como el caso del fiscal general del Estado va para adelante, como dice Miguel Ángel Rodríguez, también, y para atrás el de... No, para atrás no, tiene una explicación muy sencilla. Llevamos un año esperando la declaración de la pareja de Ayuso. Tiene una explicación muy sencilla. El Tribunal Supremo casi no instruye casos, con lo cual su carga de trabajo es menor que la que puede tener un juzgado de instrucción, y menos en Madrid. Donde se están aceptando una tras otra las dilaciones que pide el abogado de la pareja de Ayuso, mientras avanza otra causa que puede acabar no solo, Javier, acabando con la suya. En junio el novio de Ayuso estaba citado un día concreto, y la acusación popular del PSOE, porque el PSOE también ejerce la acusación popular, aunque ahora la quiera limitar, la acusación popular del PSOE recurrió para que se aplazara y se anulara y suspendiera esa citación, y se hizo. Es decir, también hay unos incidentes procesales que tienen que ver también con que esa acusación popular presentó una ampliación de la querella que fue a su vez recurrida a la audiencia provincial y que está pendiente del recurso en la audiencia provincial. Es decir, creo que comparar el ritmo del Tribunal Supremo con el de un juzgado de instrucción, no lo por comparo, más que pueda ser vistoso, pero creo tú sabes, que es lo sabe también el abogado de la pareja de Ayuso, que si ellos siguen jugando la baza de las prórrogas y sigue avanzando el caso del fiscal general, puede acabar anulada la causa contra la pareja de Ayuso. Esto es así. No, porque no tiene nada que ver con la incidencia procesal de su defraudación. Bueno,
Si al final se han violado algunos de sus derechos, podría que esa causa decayera. No, porque no tiene nada Esto lo dicen, no lo digo yo, lo dicen abogados. No tiene nada que ver con actuaciones del procedimiento. Yo creo que si el procedimiento es irregular, Fernando, eso puede llegar a decaer. Si fuera irregular, la investigación judicial, no la filtración de un documento. Pero es que está una cosa relacionada con la otra. Yo no lo creo. Yo lo he leído a juristas, por eso mantengo esta opinión. Bueno, yo querría añadir a esto, yo estoy muy a favor de que se defiendan los derechos fundamentales del ciudadano particular, totalmente, y los míos. Y entonces, como estoy también muy a favor de que se defiendan los míos, considero que la patrimonialización de lo público que hace el jefe de gabinete, la señora Ayuso, va en detrimento de mis derechos fundamentales. Sí, porque este señor, desde un cargo público, está llevando a cabo, primero, un acto de desinformación, que es un estresor para la democracia y el Estado de Derecho. Y segundo, utilizando recursos públicos para defender al ciudadano particular. Entonces, quiero decir, también siento mis derechos comprometidos. Entonces, vamos a buscar un equilibrio entre todas estas cosas, porque lo que sí que creo que percibe la ciudadanía es un desequilibrio evidente, ¿no? Que es un poco lo que hay detrás del debate que estabais manteniendo. Y eso es dramático. O sea, yo creo que el nivel de compromiso, o mejor dicho, o sea, la forma en cómo compromete el funcionamiento de las instituciones públicas de Madrid, la manera que tienen de hacer política la señora Ayuso y su jefe de gabinete, pues es dramático, es muy dramático. Entonces, a favor de que el ciudadano particular vea sus derechos fundamentales preservados como es debido. También es cierto, y hay que decirlo, que según la información que aportó a un notario Juan Lobato, Moncloa tuvo la información también. Y pudo haberla pasado a fiscales. No, pero esto está en investigación, o sea, no sabemos de dónde ha salido esa filtración que trataba de contrarrestar. Pero Moncloa tenía, quiero decir, el Partido Socialista, sí, bueno, y Moncloa tenía la información. Y la información, claro, y la información se dispersó. Y entonces ahora lo que se penaliza son las filtraciones y no los bulardos. Cuando lo que sabemos que compromete el Estado de Derecho, porque las filtraciones es algo con lo que trabajaban los periodistas. Con los bulos no se puede trabajar, porque los bulos lo que hacen es minar la esencia misma de la información, porque nos tienen a todos todo el día contrastando bulos, y eso no es hacer información, es hacer perder el tiempo. Pero debe el gobierno tener una información sensible sobre un ciudadano y distribuirla a periodistas. Porque eso también vulnera, pensemos si nos ocurre a cualquiera de nosotros, eso vulneraría nuestros derechos fundamentales. ¿Pero eso ha pasado? No lo sabemos, pero bueno, hay sospechas pues de que sí. Sí, claro, es lo que se está investigando. Es lo que se está investigando. Es la fase en la que estamos. Claro. Ya sabemos. Pero que sabemos que Moncloa tenía esa información, eso sí está acreditado. Sí, sí. Termino contigo, Ignacio. Sí, bueno, pues veremos. Realmente, ya digo, me parece que se está intentando construir un blindaje por arriba y luego pues un blindaje político y coincido con Noelia en que mis derechos, nuestros derechos como ciudadanos, bueno, yo no resido en la Comunidad de Madrid, entonces técnicamente no sería así, pero también se están viendo, para mí sí hay una conexión clara entre esta patrimonialización de las instituciones tan evidente y que vuelvo a decir que... Y en ese sentido, ¿el fiscal debería retirarse precisamente porque ha sido investigado, porque está siendo investigado? No lo sé, realmente. Yo creo que el fiscal debería retirarse, lo ha explicado Fernando perfectamente bien, pero si quieres, por ponerlo en términos un poco más zafios, porque ha caído en la trampa, ya está. O sea, ahora mismo él compromete la institución, o sea, lo ha explicado muy bien, ahí hay un conflicto de intereses evidente, tú no puedes ir a declarar en calidad de ciudadano particular y de fiscal general del Estado con un subalterno tuyo, o sea, es una situación imposible y daña a la Fiscalía General del Estado. Entonces, bueno, pues ha caído en la trampa, o sea, lo que hay que ver, claro, es que la ciudadanía esto también lo tiene que entender en una clave política, hay que poderlo explicar así. Entonces, claro, todos estos enredos tienen una dimensión judicial, una dimensión política, y entonces de pronto la gente súper experta, mogollón de temas que yo digo, bueno, pero vamos a ver, tú como ciudadano, o sea, piensa en esto, de verdad, ¿tú encuentras normal que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid multiplique por no sé cuánto a costa de Quirón durante además los años críticos de la pandemia sus beneficios encima de fraude a Hacienda? Pero tú esto lo encuentras normal. Y que esta persona con el dinero del fraude fiscal se compre un pisazo en Chamberí y en la parte de arriba hagan otro, de una SL cuya trama pasa por Quirón, el León y una farmacia, y que no sepamos de dónde ha salido ese millón de euros, ¿lo encuentras normal? Y que el jefe de gabinete filtre desinformación todo el tiempo y que haya en esta comunidad medios financiados de la manera en cómo lo están, inflados, hinchados por el gobierno de la comunidad autonómica. ¿Pero cómo va a ser esto normal? Este es el estresor y este es así estamos. Por eso digo yo, y creo que simplemente está por ver, que es a lo que me refería,
Elia, si hay delitos, ¿no? Está por ver que los jueces decidan, lo que desde luego es indecente. No se me ocurre otra palabra. Indecente lo que acaba de decir Noelia. O sea, ese resumen tan crudo es indecente lo que ha pasado. Pues tan crudo ha sido el análisis que han tenido hoy aquí Ignacio Pato, Fernando Garea y Noelia Danez, que espero que se repita. Cuando quieras. Siempre. Claro, sí. Muchísimas gracias. Amiguitos como vosotros, que estáis comentando que ahí fuera le estamos haciendo publicidad gratuita porque ha aparcado un camión de Mercadona, ¿qué hacemos? Lo que necesitamos es quemar el camión y que nos deis vosotros la gasolina, ¿vale? Eso es. En carnecruda.es. Mañana volvemos con otra amiguita de las buenas, nuestra querida Sara Ribeiro, y un nuevo petacetas sobre nuestra adicción total a las pantallas. Sí, buscaremos formas de desengancharnos del bucle que empobrece nuestras vidas mientras enriquece a los magnates de la tecnología. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe. Ha sonado bajito, pero ahí está. Pero sugerente. Os acompañe. Os acompañe. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.